Me gritaron delante de la cocina y de mis propias manos. «Cancela tus tarjetas y huye», dijo el técnico mientras me sostenía el teléfono con la pantalla abierta. No entendía por qué alguien que arregla líneas y contraseñas me hablaba así. Me llamo Ana, tengo 62 años y nunca imaginé que un sonido metálico en el bolsillo de la chaqueta de mi nuera sería el principio de perderlo todo y de descubrir lo que mi esposo ocultó durante décadas. Durante 32 años pensé que conocía cada rincón de nuestra casa, cada factura, cada secreto, pero esa mañana supe que estaba equivocada y que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La promesa es simple, quédate hasta el final y comenta desde qué ciudad me miras, porque lo que encontré en ese teléfono y en la cabaña que me dejaron es la clave de una traición y a la vez de una oportunidad que nadie vio venir. Crecí en un barrio de casas bajas, con olor a pan recién hecho y a tierra húmeda después de la lluvia. Mi infancia fue de manos curtidas por el trabajo, de una madre que me enseñó a ahorrar y de una abuela que escondía una llave vieja dentro de una caja de costura. Estudié hasta donde pude, trabajé para pagar la escuela de mis hijos y teñí mis canas cuidando de mi marido cuando enfermó. Elegí la fidelidad y los sacrificios cotidianos porque creía en el pacto de familia, en que los años compartidos eran la garantía de algo justo. Pero hubo decisiones difíciles. Cuando Roberto, mi hijo mayor, pidió dinero para abrir un taller, yo vendí unas tierras pequeñas que tenía mi madre. Cuando acepté que Sara, mi nuera, viniera a vivir con nosotros, pensé que daba estabilidad. Esos sacrificios se convirtieron en cimientos frágiles cuando la muerte de mi esposo abrió un sobre que nadie esperaba encontrar. En los años de matrimonio aprendí los ruidos de la casa, el silbido de la pava, el crujir de la escalera en verano, el olor a tabaco mezclado con la colonia barata de mi pareja. Hasta el último día pensé que las facturas estaban ordenadas, que las escrituras estaban guardadas en la caja fuerte del banco. Nunca sospeché de contratos enterrados, de derechos que mi esposo había firmado a escondidas, de opciones sobre terrenos que parecían desiertos. Lo que me llevó a la cabaña fue, al principio, una necesidad práctica. Cuando la visita al notario terminó y mi hijo y mi nuera celebraron en un bar con risas agrias, yo tardé en entender las palabras que cayeron como piedras. La lectura del testamento fue breve y fría, y allí se abrió la herida. No tenía idea de que mi vida se desplazaría hacia un lugar donde tendría que aprender a huir y a pelear. La mañana que todo explotó empezó con un zumbido. Javier, el técnico del servicio, entró a revisar el router porque decía Sara que el internet no funcionaba. La casa olía a café frío, a desinfectante y a la humedad de la cabaña que yo ocupaba los fines de semana. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y miedo cuando deslizó el dedo en el celular de Sara y encontró movimientos bancarios que no coincidían con lo que nos habían contado. Fue él quien dijo las palabras que aún resuenan. «Ana, cancela tus tarjetas y huye». El sonido de su voz fue un corte limpio, como de vidrio que se quiebra. Vi el teléfono, vi números, vi transferencias a cuentas que no eran conocidas. Sentí el metal de la taza en mi mano enfriarse, el olor del café quemado mezclarse con algo que sabía a traición. En menos de una hora mis tarjetas estaban bloqueadas y yo tenía que decidir si me quedaba a pelear o si me iba con lo puesto. La lectura del testamento fue en la oficina del notario Pérez, en una sala con paredes blancas y ventilación parpadeante. Había vecinos, el abogado García que representaba a la familia, mi hijo Roberto con la mirada huidiza, mi nuera Sara que jugaba con el celular, la hermana de mi difunto esposo sentada derecha como una estatua. El notario dijo las palabras con voz monocorde y luego las repitió para que quedara constancia. En ese momento mi corazón dio un vuelco. La casa de la ciudad y las cuentas principales quedaban para mi nueras para Roberto. Los derechos sobre un terreno que creí nuestro se transfirieron a una sociedad que no conocíamos y a mí me dejaron una cabaña y una llave antigua. Hubo un silencio absoluto que olía a papel, a tinta y a café derramado. Sentí que la habitación giraba, la luz del neón me picaba los ojos como si fueran diminutas agujas. Le hablé a Roberto y él no me miró. Le pregunté al abogado García qué significaba todo eso, y su respuesta fue legal pero fría. El testamento estaba en regla. Escuché risas bajas de alguien que no esperaba vernos así, y cuando salí de la notaría, Sara se acercó y dijo en voz alta, con un tono que me quemó: «Vete a la cabaña, ya casi no la usábamos». Fue una humillación en público, un insulto que quedó suspendido en la garganta.
¿Cómo se puede pronunciar una traición con tanta naturalidad? No tenía idea de hasta dónde llegaría la consecuencia de esas palabras. Después de la lectura vino la confrontación que nadie esperaba. Empacamos mis cosas en cajas que olían a ropa vieja y a colcha de lana, y cada prenda que metía en una bolsa era un pedazo de mi historia. Roberto apenas dejó adiós y Sara caminó a mi lado como si llevara un maletín de triunfo. La vecina Elena se asomó por la verja y me lanzó una mirada que mezcló compasión y curiosidad. En el pasillo de la casa, mientras cerraba la puerta, escuché a mi nuera decirle a alguien por teléfono que la casa ya estaba limpia y lista para la mudanza de sus padres. Sentí el polvo en la garganta, el raspado de mis manos contra la madera del respaldo de la silla, el sabor salado que subía de mis ojos. Empaqué fotografías, las llaves de la antigua finca, la carta que guardaba desde hace años, donde mi marido decía que había dejado algo para la familia. No pensé que esa carta fuera la clave, pero la guardé por costumbre. Me dijeron que la cabaña era un lugar pequeño, alejado, con goteras y sin calefacción. Me subieron en el coche de Roberto, el motor vibró, la radio sonó canciones viejas y su voz al volante fue distante. La cabaña olía a madera húmeda, a heno y a aceite de motor. Fue mi refugio y mi prueba. Dormí en una cama con colchón áspero y con mantas que olían a lavanda fuerte. Hice fuego con dificultad, sentí el crujir de los leños y el olor penetrante del humo que se pegó a la ropa. Aprendí a hervir agua en una paila, a coser una manga rota con manos que temblaban. Llamé a doña Marta, la vecina del pueblo, y ella me trajo pan y un tarro de conserva. Su voz me consolaba y su mirada era un ancla. Llamé también a mi hijo menor Miguel y él me escribió mensajes de apoyo que no entendían la gravedad real. Cada día en la cabaña era una lección de supervivencia doméstica. Limpiar una gotera, sellar una ventana con cinta, cocinar con una hornilla que lanzaba una llama amarilla que olía a gas. Sentí la soledad como un peso físico en el pecho, noté el frío que entraba por la puerta, el sonido de la lluvia golpeando el techo, el olor de moho en los libros. Fue allí donde empecé a buscar en cajas viejas y encontré un sobre con una llave oxidada y una nota que decía, simplemente, para Ana. El hallazgo de la llave fue el catalizador. La llave era pequeña, con dientes gastados y tenía como inscripción unas iniciales apenas visibles. La abrí con cuidado y sentí el metal frío contra mis dedos, el olor a herrumbre que me recordó la agricultura. Junto a la llave encontré una carta manuscrita, notas de mi esposo que hablaban de un derecho sobre un terreno en las afueras, de contratos que firmó con una compañía minera sin decírmelo para no preocuparme. La carta tenía la tinta corrida por el tiempo y el olor a papel viejo, y en la esquina había un mapa rudimentario. En ese momento supe que no era una coincidencia. Había algo enterrado en la tierra de la cabaña, algo que podía valer mucho y que explicaba por qué, en el testamento, pretendieron vaciar mi dignidad y dejarme con lo que parecía una migaja. Toqué la tierra, sentí su humedad, escuché el canto de un gallo lejano y el crujir de alguien que se acercaba por el sendero. La presencia de la llave cambió la historia de la noche a la mañana. La investigación fue lenta y metódica, como abrir una caja fuerte con paciencia. Llamé al abogado García para pedir una copia del testamento y para consultarle sobre derechos mineros. Hablé con la geóloga Marta Torres, que conocía la región y los lechos de minerales en esa sierra. En la oficina de Marta, el olor a café recién molido y a libros que olían a tierra me acompañó mientras me explicó que ciertos terrenos, aunque parezcan humildes, pueden contener derechos sobre minerales y royalties. Hablé con el notario Pérez, con el contador Álvarez, con un perito de la compañía minera que nos hizo una visita sin invitación. Cada persona que nombré actuó con una función concreta. Sara cambió el cerramiento del banco, Roberto firmó documentos sin leerlos, Javier, el técnico, encontró transferencias, el abogado García me dio consejos cautelosos, la geóloga Marta me mostró mapas geológicos, la vecina doña Marta me cuidó y el notario Pérez validó escrituras antiguas. Hicimos una lista de pasos: certificar la carta, verificar la inscripción en registros de la propiedad, encargar un informe geológico y, sobre todo, encontrar pruebas documentales que mostraran que la sociedad que recibía los derechos no había actuado de buena fe. Tuve que aprender a moverme en oficinas y a tomar notas con una pluma temblorosa.
Las conversaciones con el abogado fueron tensas. Yo quería ir a entrar por la fuerza a la casa de mi nuera y recuperar documentos, pero García me pidió mesura. Discutimos sobre denuncias, sobre medidas cautelares y sobre la necesidad de pruebas. En la oficina del perito, Marta me mostró con luz y lupa unas antiguas escrituras que mencionaban derechos subterráneos y una cláusula que mi esposo había añadido en letra pequeña años atrás. Una cláusula que nadie había leído en la notaría porque el testamento había sido redactado después por otra persona. Todo olía a tinta fresca y a pólvora de viejos papeles. Empezamos a juntar pruebas, a pedir extractos bancarios, a seguir listas de transferencias. Fue allí cuando entendí el tamaño del engaño. No solamente me habían dejado fuera del reparto, sino que habían usado mi nombre para cerrar acuerdos que ahora beneficiaban a terceros. Momento de tensión 1. La tarde en que Javier me llamó desde la central porque había detectado un pago extraño a una cuenta en la que aparecía el nombre de la sociedad que ahora poseía los derechos. Sentí el teléfono vibrar en mi mano, noté el sudor en las palmas, escuché el zumbido de los cables y el ruido lejano de una excavadora. Fueron 10 minutos en los que pensé que todo se iba a desmoronar. Mi voz se hizo pequeña al pedir más detalles. Javier me dictó números, cantidades, y yo repetía como si memorizara una letanía. Luego, cuando colgué, me quedé con el sabor metálico de la saliva en la boca, con la certeza de que tenía que actuar y que el tiempo jugaba en mi contra. Momento de tensión 2. La noche que fui a la notaría con la carta de mi esposo y me encontré con Sara y Roberto en el mismo pasillo. Las luces fluorescentes iluminaban las paredes y olía a desinfectante. Sara me miró con desdén y me dijo que allí no había nada que hacer. Yo sentí mis manos heladas, noté el roce de mi abrigo contra el pasamanos, escuché el eco de nuestras voces y el latido acelerado en mis oídos. Le pedí a notario Pérez que revisara archivos antiguos y él accedió con una laguna en la memoria que tardó en aclarar. Fue un pulso verbal en el que cada palabra pesaba. Momento de tensión 3. La mañana que llegó el geólogo con un informe preliminar y nos dijo que en un punto de la finca había indicios de un depósito que podía tener valor. La habitación olía a tierra mojada y a tinta. El papel crujió cuando lo desplegó y por un instante vi a mis enemigos pequeños. La decisión que tomamos después fue arriesgada: solicitar una medida cautelar para impedir perforaciones y excavaciones hasta que se aclarara la titularidad. Fue una jugada legal que necesitó nervios firmes y pruebas documentales que aún no eran concluyentes. En la fase en que preparamos la demanda, mantuvimos diálogos largos con la geóloga Marta, con el abogado García y con el contador Álvarez. Cada escena de debate tuvo intercambios donde se mezclaban recuerdos, amenazas y estrategias. En una reunión en la oficina del abogado, las conversaciones se fueron sucediendo sin tregua. Yo preguntaba, Marta explicaba términos geológicos con la metáfora del pan y la miga, García evaluaba riesgos, el contador mostraba extractos bancarios, Javier traía datos técnicos del teléfono, doña Marta confirmaba testigos de la finca, Miguel traía fotos. Fueron más de 8 intercambios intensos donde cada intervención cambiaba el rumbo del plan. En las descripciones sensoriales de esas reuniones, olía a papel, a café amargo, a sudor de preocupación, a tinta fresca y a madera de mesa donde apoyábamos nuestras manos. La caída del adversario no fue inmediata, pero sí inexorable. Empezaron a aparecer documentos que mostraban transferencias irregulares, contratos con cláusulas dudosas y correos electrónicos donde se discutía la urgencia de cerrar acuerdos antes de que yo reaccionara. La sociedad que había recibido los derechos mostró sus grietas, un socio que no atendía llamadas, otros que empezaron a pelear por la repartición y finalmente un proveedor que denunció irregularidades. Sara, que antes caminaba segura, empezó a mostrarse nerviosa. La actitud de Roberto cambió, su voz se hizo menos segura en llamadas que interceptamos legalmente. Vimos cómo la ostentación de los primeros días se convirtió en prisa, cómo los pagos se detuvieron y cómo algunos colaboradores empezaron a declarar por miedo. La sensación era de estar presenciando un colapso lento, el ruido de la maquinaria financiera que dejaba de girar, el olor a perfume caro que ya no enmascaraba la verdad. La confrontación final tuvo lugar en la sala del juzgado cuando presentamos la demanda. Allí estaban Sara con un semblante marcado, Roberto pálido, el representante de la sociedad con papeles en mano, y nosotros con la carta manuscrita de mi esposo, con informes geológicos y con extractos bancarios que trazaban una ruta. Fue un intercambio directo,
con más de 8 intervenciones clave. El juez escuchó y preguntó. García presentó la estrategia. Marta explicó probabilidades. Yo hablé desde el corazón y la memoria. En un momento crucial se leyó una carta nueva, una carta que apareció en una caja que nadie esperaba. Eran anotaciones del propio socio principal de la sociedad que implicaban negociaciones en las que se había mentido. Las palabras surtieron efecto y la balanza comenzó a inclinarse. Hubo una oferta en la mesa, retractación a cambio de un acuerdo económico modesto y una disculpa pública, o ir a juicio con todo lo que eso implica. La propuesta tocó fibras encontradas. Recordé la humillación en la notaría y la frase de Sara en voz alta, «Vete a la cabaña». Recordé las noches quemadas por la lluvia y las manos que cosieron mi abrigo. Decidí negociar con firmeza. La resolución fue una mezcla de justicia y pragmatismo, acuerdo económico, reconocimiento de irregularidades, restitución parcial de derechos y, lo más importante para mí, el reconocimiento público de la falta. Vendimos los derechos en condiciones más justas, recuperamos parte del valor de la finca y conseguí que una porción de los royalties quedara a mi nombre. Lo que parecía una derrota se transformó en un recurso valioso que me permitió recuperar independencia. Aún así, la lección fue moral. La traición duele, pero la verdad tiene peso. Vendí una parte de esos derechos a una cooperativa local que se comprometió a respetar el medio ambiente y a dar empleos a vecinos, y otra parte la invertí en un pequeño negocio de productos artesanales. Epílogo a un mes. A las 4 semanas ya tenía el pecho menos apretado. Compré una pequeña casa cerca de la carretera principal con el dinero inicial. Me costó dormir la primera noche, porque aún olía a cabaña, a humo y a madera, pero desperté con el sol atravesando una cortina nueva que compré en la feria. Llamé a doña Marta y le puse un pago por su ayuda. Mi relación con Roberto quedó tensa pero abierta a conversaciones. Sara evitaba cruzarse conmigo en la plaza del pueblo y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Empecé a ayudar en la cooperativa y a aprender a embotar mermeladas, a hornear pan integral y a ganar sonrisas sinceras. Al mes, la comunidad me miraba diferente, algunos con respeto, otros con curiosidad. Epílogo a 3 meses. A los 3 meses vendimos formalmente una parte de los derechos a la cooperativa y firmé un contrato que incluía cláusulas de transparencia y pagos periódicos. La vida me dio pequeñas recompensas. Una clienta que compró 10 frascos de mermelada, una vecina que me invitó a cantar en la iglesia local, la posibilidad de pagar sin preocupaciones servicios que antes dejaba atrasados. Tuve la valentía de sentarme a una mesa con Roberto y hablar de lo ocurrido sin gritos, solo con preguntas y explicaciones. Él mostró arrepentimiento. No pedía perdón con facilidad, pero ya no evitaba la mirada. Aprendimos a poner límites y a buscar asesoría antes de firmar. Empecé también a recibir cartas de gente que me contaba historias parecidas y me pedía orientación. Sentí que mi experiencia servía para algo más que para mí. Epílogo a 6 meses. Medio año después, la vida se había transformado en una rutina con sentido. La cooperativa financiaba una beca para jóvenes y parte de los royalties se destinaba a un fondo comunitario para emergencias. Compré un pequeño carro para repartir productos y recorrí pueblos cercanos con el olor de mermeladas recién hechas. Me uní a un grupo de apoyo donde compartíamos historias y documentos, y allí conocí a otras mujeres que recuperaban su dignidad. Sara y yo encontramos una distancia con respeto. No hubo reconciliación total, pero sí una negociación en la que fijamos límites claros. Roberto y yo trabajamos en reconstruir confianza paso a paso. Aprendí que la independencia no es solo económica, sino también la habilidad de decidir sin miedo. Ahora te hablo desde la serenidad que dan los días reconstruidos. Perdí una casa grande y una hija me llamó viejo pobre, pero gané autonomía, una cooperativa que ayuda a mi pueblo y la certeza de que la verdad, cuando se busca con paciencia, puede redistribuir la justicia. Si esta historia te tocó, necesito pedirte algo. Comenta desde qué ciudad me estás leyendo y dime qué harías tú en mi lugar. ¿Defenderías la herencia hasta el final o negociarías por paz? Escribe desde tu ciudad y cuenta si tomarías la ruta legal
o buscarías un acuerdo fuera de los tribunales? Leeré cada comentario, porque aquí formamos comunidad y cada historia ayuda a otra persona a no sentirse sola. Tu palabra puede ser el abrazo que muchos buscamos. Si te interesa seguir casos reales con documentos y expertos, suscríbete para no perder las próximas entregas, donde traeré pruebas, cartas y entrevistas que ayudaron a cambiar mi destino. Ahora sigo. Lo que encontré en el celular de mi nuera, las transferencias que Javier grabó y la llave oxidada fueron solo el comienzo de una red que supimos desenmarañar. Para cerrar, una reflexión que aprendí con sangre fría y café frío. A veces la humillación nos empuja a descubrir fuerzas que no sabíamos tener. La mayor victoria no fue el dinero, fue recuperar la capacidad de decidir y convertir una derrota en un proyecto que beneficie a mi pueblo. Si esta historia te inspiró, suscríbete, comparte y comenta abajo. Y recuerda, muchas veces lo que parece un fin es la puerta hacia tu verdadera libertad.